Te adoramos, Rey del cielo, te glorificamos, te bendecimos, Señor. A ti, Señor, sea la gloria, la honra por los siglos. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la grandeza, tuya es la riqueza. Tu reino se manifiesta, Señor, de manera sobrenatural y sorprendente sobre nosotros. Señor, en esta hora guíanos, que sea tu Espíritu hablándonos. Que sea tu Espíritu, Señor, enseñándonos todas las cosas, conforme al propósito del Padre, para que nosotros podamos, Señor, entender estos principios del reino, para poder conocer qué es lo que tú quieres hacer en nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Señor, en tus manos estamos, nuestra vida está en tus manos hoy. Guíanos por tu Espíritu en todo lo que tengamos que hacer. Gracias, mi Rey. Yo te bendigo, Señor. Permítenos, Rey del cielo, que tu voluntad perfecta se cumpla sobre nosotros. Ahora, a ti sea la gloria, mi Dios. Amén y amén. Bendiciones, reyes y sacerdotes, para nuestro Dios. Gracias le damos al Señor por permitirnos poder, a través de este medio, reunirnos y poder compartir su palabra, su mensaje. Siempre será glorioso y placentero poder transmitir su palabra, dar a conocer sus secretos. Hoy yo quiero hablar acerca de los códigos de comunicación del Espíritu Santo. Hemos hablado acerca de los códigos de comunicación a través de su palabra, como códigos del reino en sentido general, y hemos entendido por la palabra de Dios que el Señor nos va a hablar de dos maneras, hoy en la actualidad, por su palabra y por su Espíritu. El tema anterior hablamos acerca de la autoridad de la palabra declarada o profetizada en decreto. Y el Señor dice que Él nos habla y nos da autoridad por su palabra y por su Espíritu. Entonces hemos hablado acerca de los códigos del reino enfocado en su palabra. Hoy quiero hablar los códigos de comunicación del reino, pero enfocados en el Espíritu de Dios. Sabemos que el Espíritu de Dios nos habla, nos ministra, nos enseña y es el representante del Padre y del Hijo en medio de este tiempo en la iglesia. Es glorioso esto. Yo hoy quiero leer libro de Hechos capítulo 13, verso 1 al 3, que dice así: los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía eran Bernabé, Simón, también llamado el Negro, Lucio de la ciudad de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el gobernante, y Saulo. Un día, mientras ayunaban y adoraban al Señor, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para que hagan el trabajo para el cual yo los he llamado. Y el Señor añada siempre bendición, mucho más abundante a su palabra. Hoy yo quiero hablar acerca de los códigos de comunicación del Espíritu Santo. Hay algunos códigos, el código E-Y, E-Y-E, estaba yo en el Espíritu. El código BSE, vino sobre mí su Espíritu. El código DES, D-E-S, dijo el Espíritu del Señor. Y hay otros códigos más asociados a la palabra que el Espíritu de Dios trae sobre nuestras vidas de una manera sobrenatural y gloriosa. Dice las Sagradas Escrituras que el Eterno siempre nos habló por medio de los profetas escogidos, reyes y sacerdotes de la antigüedad, pero todos ellos siempre fueron llenos del Espíritu Santo, fueron manifestadores de la unción del Espíritu de Dios. Para ellos poder hablar, para ellos poder transmitir el mensaje divino, era necesario que el Espíritu de Dios estuviera sobre sus vidas. Para que pudieran hacer la obra del Dios viviente, era necesario que el Espíritu de Dios se moviera allí. De la misma manera como Sansón tenía un pacto con el Dios viviente, había sido escogido desde el principio por el Dios viviente para cumplir un plan y un propósito divino. Toda la fuerza sobrenatural y sorprendente que operaba en Sansón era producido por la unción del Espíritu de Dios. La sabiduría de los profetas, la inteligencia de los profetas, la revelación de los profetas.
el conocimiento profundo de los misterios del reino, de los profetas, de los sacerdotes de la antigüedad, de los reyes adoradores, la forma de ministrar la presencia de Dios. Todo tenía que ver con una administración o estar bajo la unción del Espíritu de Dios. Hoy, por eso, el Espíritu Santo de Dios es la persona más importante y fundamental en nuestras vidas, en la vida de la iglesia. Todo lo que nosotros podamos hacer, todo lo que nosotros podamos alcanzar, todo lo que podamos lograr, lo lograremos bajo el poder, bajo la autoridad, bajo la unción, bajo la directriz, guía, bajo la potencia del Espíritu Santo de Dios, obrando y operando de una manera sobrenatural y sorprendente. Estaba investigando a profundidad el pasaje bíblico de Hechos capítulo 13, del 1 al 3, pero específicamente en la parte cuando dice, mientras ellos ayunaban y adoraban al Señor, el Espíritu Santo dijo. El Espíritu Santo dijo, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo se muestra, se manifiesta. El Espíritu Santo es la tercera persona de la unicidad perfecta del Dios viviente, porque Dios es uno, manifestado el Elohim en el poder o el nombre del Padre, en el poder, el nombre del Hijo y en el poder del Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, la unicidad perfecta del Padre. Y el Espíritu Santo de Dios es el Espíritu del Padre y es el Espíritu de Cristo. Y el Espíritu que ha sido asignado para este tiempo, después de la ascensión de Jesucristo a los cielos. Jesucristo dijo, no los dejaré huérfanos, les enviaré el Espíritu de Dios. Les habló a sus discípulos después de haber resucitado. Y durante esos 40 días, Él les dijo, quédense en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el poder del Espíritu de Dios. Es más, recibid el Espíritu, le dijo a los discípulos en una ocasión en esos 40 días que estuvo después de haber resucitado. Recibid el Espíritu, moverse en el Espíritu. Les enseñó que es necesario moverse en el poder, en la autoridad, en la revelación, en el entendimiento, en todo lo que el Espíritu Santo de Dios pueda enseñarnos, guiarnos. Y estuve haciendo una investigación, como dije, y de cerca de más de 30 versiones bíblicas, todas dicen lo mismo. El Espíritu Santo dijo, el Espíritu Santo habló. Las versiones hebreas, la Kadosh israelita mesiánica, la LPD, la Biblia de Jerusalén, la Hadashah, Bris Hadashah, 1999, también dice lo mismo. Las versiones dicen lo mismo. El Espíritu Santo habló. En las versiones hebreas dice, el Ruach HaKodesh dijo. Y aunque usted no lo crea, aún la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, que es la versión que utilizan los testigos de Jehová, en este capítulo 13, verso 1, 2 y 3, de Hechos, dice que el Espíritu Santo de Dios dijo, habló. Dice, mientras adoraban públicamente o ministraban públicamente a Jehová, el Espíritu Santo dijo, o sea, el Espíritu Santo habló. Y es extraordinario ver cómo en todas las versiones bíblicas, al menos las que he tenido a mi alcance, que son muchas, más de 30, todas dicen lo mismo. El Espíritu Santo dijo, el Espíritu Santo habló. Esto es como ratificando el hecho de que realmente el Espíritu Santo de Dios nos habla. Hoy en este tiempo, el Espíritu Santo de Dios es la persona que nos va a revelar los secretos del Padre, los secretos del Hijo. Es la persona que conoce el corazón de Dios, la mente de Dios, y por lo tanto nos va a enseñar todas las cosas del reino de Dios a nuestro favor. Es impresionante, vuelvo a repetir, poder saber que todas las versiones de la Biblia hablan y reconocen que realmente el Espíritu de Dios sí habla. El Espíritu de Dios habla audiblemente. Estaban reunidos allí orando, ayunando, adorando al Señor.
No sé, porque no especifica si el Espíritu de Dios tomó a alguien y habló a través de ese alguien, o si de repente el Espíritu de Dios simplemente habló y se escuchó una voz mientras adoraban, así como cuando Jesucristo se bautizó y vino la voz del cielo, del Padre, diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Se escuchó una voz desde los cielos. No sabemos con precisión si fue que el Espíritu de Dios vino sobre alguien y empezó esa persona a profetizar, porque habían profetas, habían maestros, dice Hechos capítulo 13, y empezó a profetizar. Así dice el Señor. Hey, el Espíritu del Señor dice de esta manera. Empiezan los códigos de comunicación del Espíritu de Dios a fluir, y alguien dentro del grupo que estaba allí empezó a hablar por el Espíritu. Así dice el Espíritu: apartadme a Saulo, apartadme a Bernabé, porque hay un trabajo específico para ellos, porque yo los voy a enviar a predicar mi palabra. No sé qué más pudo haber dicho el Espíritu de Dios en ese momento, en ese instante, a través de alguien, o simplemente mientras ministraban y adoraban a Dios, escucharon la voz del cielo que dijo: apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la que los he llamado. Esto nos confirma a nosotros que realmente el Espíritu de Dios sí nos habla. Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla a través de predicadores. Dios nos habla aún a través de piedras, dice su palabra. Dios nos puede hablar de diversas maneras. Nos habló en tiempo pasado por los profetas, nos habló en tiempo pasado por Jesucristo cuando estuvo en la tierra, y nos sigue hablando a través de su palabra escrita y a través del poder del Espíritu Santo de Dios, del Espíritu de Dios. El Señor nos sigue hablando. Es impresionante, esto es importantísimo. La iglesia hoy debe aprender a descansar en la obra del Espíritu Santo de Dios, porque Él es el que va a cumplir el plan y el propósito divino sobre cada uno de nosotros, sobre la iglesia hoy. Sin el poder del Espíritu Santo nada podremos hacer. Sin el poder del Espíritu Santo no se moverá nada, no sucederá nada. Serán solo palabras, serán solo dichos, pero bajo la unción, bajo la manifestación del poder del Espíritu Santo de Dios, se harán cosas extraordinarias. Cuando uno lee el libro de los Hechos, dice allí que por la mano de los apóstoles hacían cosas extraordinarias, poderosas, porque el Espíritu de Dios se movía. La sombra de Pedro, dice, sanaba, y no era la sombra de Pedro, nosotros lo sabemos, era el poder del Espíritu de Dios que estaba sobre un hombre ungido. Era el poder del Espíritu de Dios que se movía sobre Pedro, sobre Pablo, sobre los apóstoles, de una manera extraordinaria, porque ellos habían sido ungidos. Pedro decía cuando visitó a Cornelio, le dijo allá en Hechos 10, que Jesucristo, varón aprobado, poderoso en palabra, poderoso en unción, el Espíritu de Dios estaba en él, y todo lo que hacía era porque el Espíritu de Dios estaba en él. Todo lo que la iglesia va a hacer, lo va a hacer porque el Espíritu de Dios está en la iglesia. Todo lo que la iglesia pueda alcanzar, va a alcanzarlo porque el Espíritu de Dios está operando, funcionando sobre la iglesia. Todo lo que tú puedas lograr, todo lo que tú puedas alcanzar, lo alcanzarás porque el Espíritu de Dios está en tu vida, porque el Espíritu de Dios te va a guiar, te va a enseñar, te va a instruir, porque el Espíritu de Dios te va a empoderar, porque el Espíritu de Dios quiere manifestarse de una manera gloriosa y extraordinaria sobre tu vida. El Espíritu de Dios lo va a hacer porque ha sido asignado por Cristo Jesús para que sobre tu vida se mueva, para que a través de ti Él cumpla su propósito eterno. El Espíritu de Dios se mueve en la iglesia. Todo lo que la iglesia pueda hacer, milagros, prodigios, maravillas, todo lo que pueda moverse, acontecer a través de la iglesia, se hará en el poder sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Esto es realmente glorioso y extraordinario. La iglesia tiene que aprender a descansar en el propósito del Padre. Nosotros, la iglesia, hoy necesitamos intimar, necesitamos profundizar, necesitamos conocer al Espíritu Santo de Dios.
Necesitamos movernos en el Espíritu Santo de Dios. Cada vez que oremos, orar en el Espíritu. Cada vez que intercedamos, intercedamos en el Espíritu. Cada vez que leemos la palabra de Dios, la leamos bajo la inspiración del Espíritu de Dios, con el entendimiento del Espíritu de Dios. Cuando adoremos, adoremos en espíritu y en verdad, entendiendo lo que hacemos, lo que adoramos y a quién adoramos. Entender que adoramos al exaltar su poder, su autoridad, su gran nombre, al exaltar sus cualidades, sus virtudes y su naturaleza divina, soberana y sobrenatural. Todo porque el Espíritu de Dios nos enseña y nos revela todos estos secretos gloriosos. Yo diría que el Espíritu Santo de Dios es como nuestro traductor. Así como cuando de repente alguien va a un país con un idioma diferente y necesita a alguien que le traduzca para poder comunicarse con las personas que viven en ese lugar y que tienen un idioma diferente. Nosotros también necesitamos al Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios nos traduce el lenguaje celestial. El Espíritu de Dios nos traduce el lenguaje del reino. El Espíritu de Dios nos traduce el lenguaje del cielo. El Espíritu de Dios nos traduce las palabras del Padre, nos traduce las palabras del Hijo, nos traduce los secretos escondidos en el corazón del Padre y del Hijo. Nos traduce y nos enseña la cultura operativa del reino. ¿Cómo se mueve el reino de Dios? ¿Cómo se opera desde el reino? ¿Cómo se opera desde el trono? ¿Cómo se opera en autoridad? ¿Cómo se opera en poder? ¿Cómo se opera en revelación, en entendimiento? ¿Cómo se opera por el poder de la palabra y de su palabra? Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios nos traduzca y también nos dé a conocer la cultura del reino. La cultura del reino, la cultura del cielo, que nosotros podamos entender. De la misma manera como Jesús enseñó y dijo, como es en los cielos, se ha hecho en la tierra, en esa oración que nos dio como un modelo. Que de la manera como se hace en los cielos, se ha hecho en la tierra. Asimismo, es el Espíritu de Dios el que puede hacer que como es en el cielo, sea también hecho o establecido sobre nosotros en la tierra. De la manera como se mueven las cosas en el cielo, se moverán en la tierra por el poder del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que nos habilita para poder entender los secretos, los misterios y todas las cosas que están escondidas en el corazón del Padre. Por eso es que el Espíritu es nuestro traductor. El Espíritu Santo es el que nos revela. El Espíritu Santo de Dios es el que nos enseña. El Espíritu de Dios es el que nos habla, el que nos redarguye, el que nos convence, es el que nos revela la verdad, los conocimientos escritos en la palabra de Dios. El Espíritu Santo de Dios es la persona más importante porque estamos viviendo el tiempo de la manifestación o la dispensación del Espíritu Santo de Dios. Estamos viviendo en el tiempo del Pentecostés y el tiempo del Pentecostés es la manifestación de la revelación del Espíritu de Dios que trae los conocimientos secretos del Padre, que trae la revelación del reino de Dios para que nosotros la podamos entender y conocer. El Espíritu de Dios es la persona fundamental para todas las actividades que nosotros podamos realizar de manera espiritual. Cuando oramos, Él es el que nos guía y nos enseña cómo debemos orar. Es el que nos lleva a una oración efectiva y eficaz. Una intercesión, el Espíritu Santo de Dios intercede junto a nosotros, aún con gemidos, con lenguaje sobrenatural, con géneros de lenguas. El Espíritu de Dios nos guía, nos ayuda en la intercesión, porque no hemos de saber cómo orar, dice, cómo interceder, dice Pablo, pero el Espíritu Santo de Dios nos ayuda, nos guía, nos enseña cómo orar, cómo interceder, cómo adorar, nos revela los secretos para adorar al Padre, cómo se muestra en cada tiempo un momento de oración y de intercesión. ¿Qué debemos hacer mientras oramos? El Espíritu de Dios nos puede mostrar y decir, haz esto, haz lo otro, levanta tu mano, levanta tu pie, marcha, mueve, da pasos aquí, pasos acá, camina, marcha, aplasta, camina como aplastando al enemigo. El Espíritu de Dios nos instruye en todas y cada una de nuestras actividades espirituales cómo hemos de ser
qué debemos hacer, qué debemos orar, cómo debemos clamar, cómo debemos interceder, cómo debemos adorar. El Espíritu de Dios nos lleva a un entendimiento de aquellos secretos importantes y fundamentales que son muy útiles en el momento de nuestra comunión con el Padre. Él es el que nos guía. Estás orando y de repente escuchas la voz de una persona o el nombre de una persona y tú dices, el Espíritu de Dios quiere que ore por esta persona. Empiezas a sentir cosas acerca de aquella persona, un dolor o alguna situación en alguna parte de tu cuerpo, y entonces entiendes por el Espíritu que tienes que orar trayendo sanidad o declarando sanidad y declarando vida sobre esa persona de acuerdo al dolor ubicado en alguna parte de tu cuerpo. Entonces tú oras en base a eso, y el Espíritu de Dios es el que te guía. El Espíritu de Dios dice, levanta tus manos, pon tus manos así, levanta tus manos, levanta una mano o cierra tu mano como un puño y levántala en autoridad, no sé. El Espíritu Santo es el que te dice, póstrate, adórame, es el que te dice, arrodíllate. Es el que te dice, de esta manera quiero que me adores. El Espíritu Santo de Dios dice, haz esto, haz lo otro. Mientras adoras, mientras oras, mientras intercedes, haz esto, haz lo otro. El Espíritu Santo es el que nos guía, nos direcciona, el que nos enseña todas las cosas que nosotros tenemos que hacer mientras estamos en una relación personal con el Señor. Ora de esta manera, decreta de esta manera, declara de esta manera, decrétalo de acá. Nos trae a la mente un versículo bíblico y en base a ese versículo empezamos a orar, empezamos a decretar, a declarar la palabra del Dios viviente a nuestro favor. El Espíritu Santo nos trae algún otro mensaje y nosotros en base a ese mensaje empezamos a hablar, a declarar, a profetizar. Es importante la vida del Espíritu Santo de Dios en nosotros. El Espíritu de Dios tiene que ser nuestro compañero, nuestro amigo. Debe haber una íntima relación con Él. Necesitamos conocerlo a profundidad. Conocer al Espíritu de Dios es conocer a Jesucristo y al Padre eterno. Conocer los secretos que están escondidos en el Padre y en el Hijo tiene que ver con conocer al Espíritu Santo de Dios, tiene que ver con intimar de una manera profunda. La iglesia tiene que intimar, la iglesia tiene que profundizar, la iglesia tiene que hoy conocer al Espíritu Santo de Dios de una manera íntima, profunda, grande, porque Él es el que va a hacer, Él es el que va a operar. Yo puedo estar aquí en esta hora predicándoles la palabra de Dios y de repente el Espíritu de Dios me dice, ora en esta dirección. El Espíritu de Dios me dice, declara de esta manera, decláralo de allá, decláralo de acá. El Espíritu Santo de Dios me hace ver alguna necesidad, alguien que tenga algún problema en su pierna, en su brazo, en su cuerpo, en alguna parte de su cuerpo, en su corazón, en su sistema nervioso central, autónomo, en sus músculos, en su espalda, en su columna vertebral, no sé, en cualquier parte del cuerpo o cualquier situación que esté atravesando. El Espíritu de Dios nos puede hablar a través de los diversos dones espirituales de revelación, ciencia, sabiduría, profecía, géneros de lenguas, interpretación de géneros de lenguas. Nos puede hablar y nosotros al oír la voz del Espíritu de Dios empezamos también a orar y a ministrar conforme al Espíritu Santo de Dios quiere hacerlo. Me gozaba hace unos días que estaba predicando en la iglesia de Chone a través de la plataforma de WhatsApp en audio para toda la iglesia, 3 iglesias allá. Me gozaba porque en medio de eso el Espíritu Santo me habló y me dijo, hay alguien que tiene un problema en su pierna izquierda. Estoy viendo una pierna izquierda que está siendo vendada, que está siendo curada. Y eso fue el domingo en la noche. Y el lunes, que ellos hacen un culto de oración y de testimonio, vía también a través de estos medios, me compartía la pastora Amparo, me decía que una persona que era nueva, justamente había tenido un problema en su pierna izquierda y se sanó, fue sanada. O sea, el Espíritu Santo hablando, yo estoy aquí de este lado y el Espíritu Santo diciendo, hay una persona que tiene un problema en su pierna izquierda. Y el Espíritu Santo de Dios allá, donde está esa persona, está sanándola. O sea, es el Espíritu Santo de Dios el que obra, el que hace, el que opera.
Y lo que hacemos nosotros como instrumentos, como herramientas del Espíritu de Dios, es ser usados por el Espíritu de Dios según Él nos guíe, según Él quiere, según Él se manifiesta. Entonces nosotros tenemos que aprender que el Espíritu Santo de Dios es fundamental para poder cubrir o cumplir el plan y el propósito del Dios viviente para nosotros. Todo lo que la iglesia pueda hacer, lo hará bajo el poder del Espíritu de Dios. Todo lo que la iglesia pueda alcanzar, lo alcanzará bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Hacia donde pueda llegar en conquista la iglesia, lo hará por el poder del Espíritu de Dios. Todo lo que se haga, milagros, prodigios, maravillas, todo lo que el Señor manifieste soberana y sobrenaturalmente, lo hará en el poder del Espíritu Santo. Por eso es que Jesucristo les dijo: quédense en Jerusalén hasta que seas investido de poder, hasta que el Espíritu de Dios venga sobre vosotros, y ahí salgan y sean testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta en lo último de la tierra, en todo lugar. Hoy, a través de estos medios, estamos llegando hasta lo último de la tierra. Estamos predicando aquí en la ciudad de Puerto Viejo, pero de repente a través de este medio se puede llegar a las naciones de la tierra, a los confines de la tierra. Y la gente hoy está escuchando un mensaje declarado en un lugar y recibido, receptado en otro. Y todo lo que hoy declaramos en este lugar, desde esta plataforma, en esta ciudad, en cualquier otro lugar donde se está recibiendo, en ese lugar se estará operando conforme al poder, conforme a la unción del Espíritu Santo de Dios. Hay que intimar. Hay que conocer al Espíritu de Dios. Hay que conocer al Espíritu Santo de una manera especial, directa. Él es el traductor. Él es el que habla a nuestro espíritu. Es el que nos enseña el corazón de Dios. Es el que nos permite conocer a Dios. Es el que conoce todo acerca del Padre, del Hijo, la revelación de su reino celestial. Él es el que conoce las dimensiones celestiales, las dimensiones sobrenaturales. Él es el que conoce las atmósferas sobrenaturales, las formas gloriosas dimensionales como el Señor se manifiesta. Y nosotros necesitamos conocerlo, entrar, necesitamos movernos, necesitamos intimar, necesitamos profundizar. Nosotros necesitamos entrar en los misterios operativos del Padre. Y para poder entrar en los misterios operativos del Padre, no solamente en los dones y en los ministerios del Hijo, sino en los misterios operativos del Padre, necesitamos la directriz del Espíritu de Dios. Todo lo hace el Padre, todo lo hace el Hijo, todo lo hace el Espíritu de Dios. El Padre es el mismo, el Hijo Jesucristo es el mismo, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, es el mismo. Lo hace, opera, se mueve de esta manera, y el Padre quiere obrar, quiere operar a través de nuestra vida. La gracia, la justicia, el amor, todo lo que el Padre quiere manifestarlo a través de la iglesia, lo hará en el poder del Espíritu Santo del Dios viviente. Por eso el Espíritu de Dios está para guiarnos, para instruirnos, para enseñarnos, para ministrarnos. No sabemos cómo orar, el Espíritu Santo nos enseña. No sabemos cómo adorar, el Espíritu Santo nos da directrices, diseños, estrategias. Nos dice qué debemos hacer. Nos dice: ve a tal lugar y haz esto. Ve y declara esto. Ve y haz esto. Nos enseña, ora de esta manera. Nos hace sentir la necesidad de alguien, o escuchamos la voz o el nombre de alguien y empezamos a orar e interceder en base a eso. Y el Espíritu de Dios se mueve, opera, hace. Es importantísimo. El Espíritu de Dios quiere orar con nosotros, quiere ministrar con nosotros, quiere interceder con nosotros. El Espíritu de Dios quiere llevarnos a cruzar los límites de lo natural para llevarnos a dimensiones sobrenaturales. El Espíritu de Dios es el que nos lleva a cosas sorprendentes y extraordinarias. La iglesia hoy necesita moverse en el poder sobrenatural del Espíritu Santo de Dios para poder cumplir el propósito divino. El Espíritu Santo de Dios nos revela la naturaleza del Padre, el amor del Padre, la justicia del Padre. El Espíritu de Dios es el que pone en nosotros el temor reverente, el respeto hacia el Padre, el reconocimiento hacia el Padre. Nosotros, a través de ese temor reverente, el Espíritu Santo nos permitirá amar lo que el Padre ama. Nos permitirá
aborrecer o rechazar lo que el Padre aborrece, que es todo lo malo, que es el pecado y todas esas cosas injustas que están fuera del orden de Dios. Es por el poder del Espíritu Santo que somos empoderados. Nuestros ojos, nuestra boca, nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón, todo se abre a la revelación del reino de Dios por el Espíritu Santo de Dios. Esto es maravilloso. Todo lo que nosotros podamos hacer, el Espíritu Santo de Dios es el que lo va a hacer. Todo lo que podamos alcanzar es por medio del Espíritu Santo de Dios. Hoy estamos aquí, hablamos y el Espíritu Santo de Dios está obrando y operando en todos aquellos que escuchan este mensaje de manera gloriosa. Hoy la iglesia necesita buscar la llenura, la plenitud, la frescura del Espíritu de Dios. Hoy la iglesia necesita dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Como está escrito, Apocalipsis 2 y 3. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu Santo habla a la iglesia, lo que el Espíritu del Dios viviente habla. La iglesia va a conquistar en la medida en que oiga, obedezca y se mueva en la dimensión gloriosa del Espíritu de Dios. La iglesia va a conquistar en la medida en que conquiste por el poder del Espíritu Santo de Dios. La iglesia lo va a hacer. Va a alcanzar el propósito del Padre conforme a la directriz del Espíritu Santo de Dios. Y hoy necesitamos entrar en ese poder, en esa fuerza del Espíritu de Dios, en ese entendimiento sobrenatural. Él es el que nos va a enseñar todas las cosas. Él es el que nos va a enseñar a adorar. Él es el que nos va a enseñar a orar e interceder. Él es el que nos va a enseñar a hablar. El que hablará a través de nosotros, porque mientras predicamos, Él estará poniendo sus palabras en nuestros oídos, su palabra en nuestro corazón, su palabra en nuestra mente, y nosotros hablamos conforme lo que el Espíritu Santo de Dios nos dice. Como decían los profetas, vino a mí el Espíritu de Jehová diciendo, el Espíritu de Jehová me dijo, he aquí estoy en la presencia del Dios viviente bajo la unción de su Espíritu, y el Espíritu dice de la siguiente manera. Es el lenguaje de comunicación del Espíritu Santo del Dios viviente. Y hoy la iglesia se ha vuelto muy racionalista. Hoy la iglesia se ha vuelto quizás muy pensadora, muy filosofal. Y ha dejado a un lado la enseñanza, la instrucción, la guía del Espíritu Santo de Dios. Hoy la iglesia quizás ha vuelto muy hermenéutica, muy exegética, se ha vuelto muy teológica en ese sentido, pero se ha olvidado de la instrucción y de la directriz del Espíritu Santo de Dios, que es lo más importante hoy por hoy. Es lo que el Espíritu de Dios quiere que hablemos, así debemos de hablar. Está escrito, Pedro predicaba el libro de los Hechos capítulo 10 y decía que Jesucristo, en él se movía el poder del Espíritu Santo, había sido ungido por el poder del Espíritu Santo, la gloria del Espíritu Santo estaba sobre él y por eso obraba milagros, prodigios, maravillas, porque el Espíritu de Dios estaba en él. Los apóstoles ungidos por el Espíritu Santo, ellos ministraban en el poder del Espíritu Santo, en la unción del Espíritu Santo, y todas las obras que Jesucristo hizo en el poder del Espíritu Santo, ellos también obraban y hacían. La sombra, dice de Pedro, sanaba a los enfermos. Sabemos que no era la sombra, era el poder del Espíritu Santo que se había descendido o se había manifestado sobre la vida de un hombre ungido, y era un hombre lleno del poder del Espíritu Santo que hablaba y que hacía, y que solo por el pasar el Espíritu de Dios empezaba a obrar cosas extraordinarias y gloriosas. La iglesia necesita ver milagros de esa talla, de esa naturaleza. Necesita moverse en esa unción, en ese poder sobrenatural, en esa autoridad sobrenatural. La iglesia necesita moverse en medio de la adversidad, en medio de la crisis, en medio de los problemas, en medio de las injusticias mundiales, en medio de todo lo que podamos ver a nuestro alrededor. La iglesia necesita moverse en la unción y en el poder del Espíritu Santo, pero para eso necesitan los códigos del Espíritu de Dios. Necesita conocer y entender los secretos del Espíritu Santo de Dios, que el Espíritu Santo de Dios revela del Padre y del Hijo Yeshua, que nos revela de su palabra. Dos cosas dijo el Señor que hablaría:
y que nos ha dado autoridad en ella. El poder de su palabra y el poder de su espíritu. Por eso dice, el que no nace del agua y del espíritu, del poder de la palabra y del poder del espíritu. El que no se mueve en esas dimensiones no puede ver el reino de Dios, no puede ver la manifestación del reino de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a manifestar el reino, a movernos, porque el reino de Dios ya está en nosotros, se mueve en medio nuestro. El reino de Dios está dentro de nuestro espíritu y se manifiesta por nuestro espíritu, desde nuestro ser. El espíritu de Dios obra y opera a través de nosotros. Es glorioso esto, sobrenatural. Necesitamos que el espíritu de Dios se manifieste gloriosamente. Necesitamos que el espíritu de Dios nos guíe y nos enseñe a echar fuera todo temor. Mire que como resultado de esta crisis pandémica que ya vamos para 4 meses, en España se ha prácticamente denominado un nuevo síndrome, se llama el síndrome de las cabañas. Un nuevo síndrome, y este síndrome está basado justamente en el miedo, en el temor, en la vulnerabilidad emocional que sienten las personas, que una vez que han estado por algún tiempo resguardados en sus casas para no contagiarse, ya tienen temor y miedo al salir. Se llama el síndrome de las cabañas. Tienen temores y miedos y empiezan como una especie de paranoia. No quieren salir porque se pueden contagiar. No pueden acercarse a nadie porque se pueden contagiar. Empiezan a expresar temores, miedo, alguna situación de angustia. No les permite salir, no les permite desarrollar, no les permite desenvolverse. Y tratan más bien de esconderse. Ya no quieren ni salir. Porque hay temor, porque hay miedo, porque hay situaciones de esta naturaleza. Y dice la Biblia, el perfecto amor de Dios echa fuera el miedo, echa fuera el temor, echa fuera todo aquello que el enemigo quiere infundir en nosotros. No debemos temer, debemos caminar bajo la unción del Espíritu. Debemos movernos en el Espíritu de Dios. Tomar las precauciones, sí, hay que tomar las precauciones, pero no tenemos que tener miedo ni temor, sino que tenemos que en el nombre de Jesucristo empoderarnos de la unción del Espíritu y salir y hacer la obra que el Señor quiere que nosotros hagamos de una manera obviamente prudencial, como dije. Necesitamos movernos en el poder del Espíritu de Dios. Hoy yo quiero compartir algo y con esto voy a concluir. Quiero compartir lo que dice en el Salmo capítulo 46, verso 10. Cuando el Señor dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Naciones de la tierra, reconozcan que yo soy Dios. Y esto tiene que ver mucho. Esta palabra, estad quieto, tiene que ver mucho con el obrar y el poder del Espíritu de Dios. Y es la clave para que nosotros podamos tener una intimidad mucho más profunda con el Espíritu Santo de Dios y permitir que el Espíritu de Dios opere en nosotros. Satanás opera en el miedo, en la duda, en el temor, en la vulnerabilidad, pero el Señor opera en la fe, en la obediencia, en la paz, en la armonía. El Señor opera en la dimensión del Espíritu y en la medida en que nos relacionamos por su Espíritu con Él. El Señor opera de esa manera. Yo estaba leyendo esta palabra que dice, estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Y esta palabra quietos, me puse a investigar, no tiene que ver desde la perspectiva natural. Cuando alguien le dice, estate quieto, la persona no se mueve, queda inmóvil, sin hacer nada. Eso es estar quieto, no hacer nada. Pero lo que el Señor está diciendo aquí cuando dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esta palabra significa, como mínimo 5 cosas voy a hablar ahora rápidamente, pero esta palabra significa en sentido general, reconocer, significa rendirse. Cuando dice estad quietos y conoced, quiere decir reconóceme, ríndete a mí, reconoce que yo soy Dios, reconoce que yo soy Señor. El Señor dice, nuestro Elohim dice, reconózcanme, pueblo mío, reconózcanme,
Pueblo mío, reconózcame. Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob, yo soy el Dios de Israel, yo soy el Dios omnipotente, yo soy el Dios todopoderoso. Reconózcame, yo soy el Dios omnisciente, el Dios grande, el soberano, el Rey de los reyes, el todopoderoso, el que tiene poder, autoridad, soberanía sobre todo. Reconózcanme, reconózcanme. Este de estar quieto quiere decir: reconoce que yo tengo el poder y la autoridad para sanarte, para liberarte, para darte vida. Yo tengo el poder para levantarte aún del polvo de la tierra, como lo hice con Job. Yo tengo el poder para abrir el mar rojo, como lo hice a través de Moisés. Yo tengo el poder para abrir el Jordán, como lo hizo a través de Josué, a través de Elías, a través de Eliseo. Yo tengo el poder, la autoridad para mover las cosas. Yo tengo el poder para decirle a los montes: cáiganse y se vuelvan una gran llanura. Yo tengo poder, dice el Señor, para decirle a todo terreno llano que se convierta en un gran monte. Tengo el poder para transformar las cosas. Tengo el poder y la autoridad para cambiar las cosas. Tengo el poder y la autoridad para cambiar las naciones de la tierra. Aunque en este tiempo las naciones de la tierra se manejen en injusticia, se manejen en pecado, en maldad, las situaciones sean bastante difíciles, contradictorias, o de repente no estén funcionando bien las cosas, haya mucha maldad en el mundo, el Señor dice: naciones de la tierra, iglesia, yo soy el Todopoderoso y puedo cambiar la tierra, puedo cambiar las naciones de la tierra, puedo cambiar todo lo que se mueve en la tierra, puedo hacer que toda esa injusticia, que esa maldad sea destruida por el poder de su Espíritu. Iglesia, yo puedo cambiar tu lamento en baile, en alegría. Puedo cambiar para que en vez de ceniza se te dé óleo, unción, poder, autoridad. El Señor puede cambiar tu estado emocional. Él quiere hacerlo, pero necesita que tú estés quieto, que lo reconozcas, que te muevas en Él, que esperes en Él, que camines en Él. Que te muevas en Él, que te muevas por su palabra y empieces a hablar por su palabra. Hay un secreto que tienen los hebreos que enseñan y que dice que cuando leen la Biblia es necesario leerla como si estuvieran cantándola. Eso quiere decir que el deseo de Dios es que nosotros aprendamos a declarar su palabra en forma de un cántico de liberación en este caso. Así como María y la hermana de Aarón, que tomó panderos y con todas las mujeres empezaron a cantar un cántico de liberación y a decir: echó a la mar al jinete, echó a la mar al caballo y nos ha establecido, hemos podido pasar en seco, nos ha salvado, nos ha liberado. Él echó a la mar, grande Jehová, y empieza a cantar el nombre de Dios. Grande es el Señor. Tú estás enfermo de repente, estás atravesando una situación difícil y en vez de lamentarte, en vez de quejarte, en vez de decir ayayay, en vez de quejarte, empieza más bien a declarar: Señor, tú me sanas, tú me levantas, tú eres mi sanador, tú eres mi redentor, tú eres el que me das la fuerza, tú eres el que me das la vida. Sí puedo en tu nombre, sí puedo en tu nombre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que es mi fuerza. Y empiezas a declarar la palabra, cantándola, expresándola en alegría, en un cántico de felicidad, en un cántico de liberación, en un cántico de vida. Empiezas a cantar de esa manera. Aleluya, empiezas a declarar la palabra de sanidad a tu favor. Estoy sano, me levanto, puedo caminar. Tienes dolores en las piernas, pero empiezas en el nombre de Yeshua. Mis piernas son fuertes, mis piernas son robustas. Hay poder, el Señor me ha sanado. El Señor sana mis piernas, el Señor sana mi cuerpo, sana mi corazón, sana mis riñones, sana mis pulmones. No sé cuál es el área de tu cuerpo que está siendo afectada, pero tú empiezas a cantar: soy sano en el poder del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu de Dios me ha ungido. El Espíritu de Dios está empoderado en mí. El Espíritu de Dios, su fuerza está en mí y toda enfermedad se va, toda enfermedad desaparece. Lo empiezo a hacer. Quiero concluir con esto. 5 palabras que tienen que ver con esta palabra de quietud y reconocer. Quietud, dice: libre de ruido, de turbulencia, de perturbación o de tribulación. Una de las cosas que más hace el enemigo hoy es poner preocupaciones en la gente. Estados de ansiedad, estados de angustia, estados depresivos.
ideas destructivas, ideas nocivas, ideas catastróficas, miedo, temor, como el síndrome de las cabañas que le hablé. Este síndrome se basa en que la gente tiene miedo, tiene temor de salir. Si sale se puede contagiar, se puede enfermar, se puede morir. Entonces, el enemigo busca poner ideas perturbantes en tu mente. Busca traer turbación. Pero el Señor dice, no se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Creed en mí, en la casa de mi Padre. Hay todo bien, toda morada a favor de ustedes. Mi Padre tiene el poder y la autoridad para sanar, para dar vida, para liberar. Confíen en mí, descansen en mí. En el mundo tendrán aflicciones, pero descansad, confiad, yo he vencido el mundo. Muchas son las aflicciones de los justos, pero de todas el Señor Jehová, el Rey de los cielos, nos librará. Entonces necesitamos estar quietos. Si este estar quieto no quiere decir estar sin hacer nada. Este estar quieto quiere decir reconoce al Señor, reconoce el poder, reconoce la autoridad, reconoce que Él tiene toda la fuerza, toda la unción. En Él reposa todo el poder que puede cambiar las cosas que aún para los hombres son imposibles. Él puede hacerlo, Él se puede mover. Esta palabra, estar quieto y reconocer, quietud quiere decir que no haya nada ni nadie en tu mente, ninguna idea, ninguna palabra del enemigo que pueda tratar de perturbarte, de que pueda sacarte del pensamiento de que Dios es el que puede obrar a tu favor y te puede sanar. Otra palabra que se desprende de estar quieto y conocer es la palabra calma. La palabra calma significa confianza. Confianza en medio de la crisis, confianza en medio de las tormentas, confianza en medio de tiempos difíciles. El Espíritu de Dios quiere que aprendas a confiar, a descansar, a tener calma, a descansar en Dios en medio de esta crisis, en medio de este problema, en medio de esta situación atribulante, en medio de esta situación difícil y crítica. El Espíritu de Dios dice, ten calma, no te angusties, no te desesperes, no entres en estado de ansiedad, no te aloques. No te turbes, ten calma. El Señor está contigo. Confía en su palabra, descansa en su palabra, descansa en su poder, en el poder de su espíritu, descansa en el poder de su amor, en el poder de su justicia. El Señor te ama y Él no va a permitir que seas destruido. Él te guardará, pero descansa, que nada te aflija, que nada te turbe. Estar quieto y conocer también tiene que ver con silencio. Y la palabra silencio significa descanso espiritualmente hablando, descanso temperamental, actitud del corazón. Silencio, la actitud de tu corazón, descansa. ¿Sabe? Las emociones son agitadas por el temperamento, el carácter. Entonces son agitadas las emociones. Diversas emociones son agitadas. Y el Señor dice silencio. Quiere decir, silencia, aplaca esa funcionalidad temperamental y no te angusties. Aplaca esas emociones. Guarda silencio. No permita que esas emociones se desborden para mal. Más bien, descansa, confía, reposa. De ahí se desprende la palabra paz, la palabra sosiego y la palabra apacibilidad, que tienen que ver con esto de estar quieto y conocer. La paz significa estado. No hay de paz, no hay conflictos internos. Que no haya agitación interna, preocupación interna, angustia, nerviosismo. Ay, ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a suceder? Se puede morir. Y si le da el COVID y se muere. Que no haya ese estado de nerviosismo. Que no haya ese estado de angustia, de imposibilidad. Necesitamos tener calma, necesitamos estar en silencio y descansar. Necesitamos estar en paz y entender que todo conflicto interno, toda emoción encontrada, toda situación interna negativa tiene que ser aplacada, tiene que ser destruida. Eso no nos permite a nosotros recibir del Espíritu de Dios, conectarnos con el Espíritu de Dios. Todas estas cosas, estar quieto y conocer, que tienen que ver con
Quietud, calma, silencio, paz, sosiego, que significa reposo de la mente y del corazón. La gente cuando está en angustia solo está pensando en cosas malas y negativas. Ay, ¿qué será? ¿Qué acontecerá? ¿Qué me sucederá? No hay paz en la mente, no hay paz en el corazón. El corazón se agita, escucha una noticia y se angustia. Le dan quizás una noticia de diagnóstico médico y entran en una desesperación. No, tu Redentor vive. Tu Redentor vive y aún del polvo de la tierra te levantará. Tu Redentor vive, no importa lo que tú estés atravesando. Hoy tu Redentor vive y del polvo de la tierra Él te levantará. Y Él te levanta ahora porque Él tiene el poder para hacerlo. La apacibilidad significa ser libre de las agitaciones que quieren operar en tu alma, en tu cuerpo y en tu espíritu, de cosas que quieren afectar tu ser. Necesitamos estar quietos. Y estar quietos y conocer a Dios significa la forma de ser o de vivir que nos habilita para conocer al Eterno y su poder para obrar en nosotros. Significa la seguridad de que Él vendrá y de que Él lo va a hacer. Esto significa estar quieto y conocer quién es Dios. ¿Quién es el que nos va a dar a conocer a Dios? El Espíritu de Dios. Entonces necesitamos darle quietud a nuestra alma. Necesitamos aplacar los impulsos emocionales negativos. Necesitamos entender que Dios está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Necesitamos entender que todo lo podemos en Cristo. Que por el Espíritu de Dios lo podremos. Que por el Espíritu de Dios venceremos. Que por el Espíritu de Dios venceremos. Destruiremos al enemigo. Destruiremos las armas que el enemigo usa contra nosotros. En el nombre de Jesucristo quebraremos las obras destructivas de las tinieblas. En el poder del Espíritu de Dios. Pero necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Por eso dice el Señor, estad quieto, reconóceme, yo soy Dios. No te angusties, declara mi palabra, declara mi poder, declara mi autoridad, declara mi soberanía. Él es mi Dios, Él me sostiene de su mano derecha. Él es Dios, Él es mi Señor, Él es mi sombra, mi mano derecha. Él es mi protector, Él es mi ayudador, Él es el que está conmigo. El Espíritu de Dios está conmigo, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido, me ha llenado de su poder, me ha llenado de su autoridad. El Espíritu del Dios viviente está sobre mí. Empieza a hablar, empieza a decretar, empieza a declarar conforme a este código de comunicación del Espíritu. El Espíritu de Dios está sobre mí. Jesucristo lo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido, dice el Señor, para dar buenas nuevas a los pobres, para proclamar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para declarar libertad al oprimido y para declarar el año de la paz, el año de la buena voluntad del Dios nuestro. Esto es glorioso. Todo por el poder del Espíritu. Necesitas ser lleno del Espíritu. Necesitas declarar por el Espíritu. Vivir por el Espíritu, empoderarte. El temor reverente que hace que reconozcamos a Dios y que lo amemos y que rechacemos todo lo malo, todo lo que no le agrada a Dios, las injusticias. Es porque el temor reverente del Espíritu de Dios está en nosotros. Entre más temor reverente hay en ti, más cercano está el Espíritu de Dios a tu vida. Más manifiesto, más poderoso se manifestará el Espíritu de Dios sobre tu vida. Entre más íntimo seas del Espíritu de Dios, mayor poder fluirá de ti. Mayor poder saldrá de ti. Entre más cerca estés del Espíritu de Dios, entre más íntimo del Espíritu Santo seas, mayor poder fluirá de tu vida. Intima con el Espíritu de Dios. Conoce al Espíritu de Dios. Pide al Señor, revélate a mi vida, Señor. Hazte conocer. Dame a conocerte, Señor. Quiero conocerte, quiero saber de ti, quiero conocerte, Espíritu Santo. Bendito Espíritu Santo. Guíame, Señor. Enséñame. Dirígeme, empodérame, dame tu poder y tu autoridad. Manifiesta tu poder y tu autoridad porque ya está en nosotros. Manifiéstala. Muéstrate, Señor.
y que tu voluntad perfecta se haga en nosotros por tu Espíritu. Allí donde tú estás. Vamos a orar un momento. Y deja que el Espíritu de Dios hable. Olvídate de las situaciones que estás viviendo, no importa cuál sea. Si estás enfermo, no importa. Si tienes problemas financieros, no importa ahora. Conéctate con el Espíritu de Dios, en la quietud del Espíritu, en la calma, en el silencio, en la paz, en el descanso, en el sosiego, en la apacibilidad del Espíritu. Que no haya agitaciones en tu espíritu, sino que haya un reposar de tu espíritu en el regazo del Dios viviente. Por el Espíritu de Dios, descansa en el Dios viviente. Que el Espíritu de Dios traiga paz a tu corazón ahora. Que no haya nada que te pueda perturbar. Que no haya nada que turbe tu corazón. Que no haya temores ni miedos. Que no haya temor al mañana, a lo que pueda acontecer contigo. Porque tú sabrás por la palabra de Dios y por la confirmación del Espíritu Santo que nada te pasará que no sea la perfecta voluntad del Dios viviente. El Espíritu de Dios está contigo. El Espíritu de Dios te da la fuerza. El Espíritu de Dios es tu fuerza. Él está contigo. Y allí donde tú estás empieza a declarar. Conforme a lo que el Espíritu Santo traiga a tu mente, a tu corazón, a tus oídos. Conforme a lo que el Espíritu Santo te permita ver. Y ve tu sanidad, ve tu libertad. Pon tu mano allí donde estás oprimido o afligido o tienes algún problema de enfermedad y declara que en el poder del Espíritu de Dios, que en el poder de la palabra del Dios viviente, eres sanado. Empieza a declarar que en el poder de su palabra, que en el poder de su nombre, que en el poder de su Espíritu, tú eres sanado. Toda enfermedad desaparece de tu cuerpo. Toda aflicción desaparece de tu corazón. Todo temor desaparece de tu corazón y de tu mente. Y viene el temblor del Dios viviente, el temor del Dios viviente, el amor del Dios viviente a tu vida. Para echar fuera todo miedo, todo temor, toda angustia. El COVID y cualquier virus, cualquier enfermedad son enemigos vencidos. Son enemigos derrotados y destruidos por el poder del Dios viviente. Son enemigos que ya están derrotados y vencidos por el poder de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, yo declaro en el poder y la autoridad de su palabra y en el poder de su Espíritu que eres libre, que eres sano. Toda perturbación del alma y del espíritu se va. Toda opresión en tu cuerpo desaparece. Toda enfermedad de tu cuerpo desaparece. Toda angustia de tu corazón desaparece. Declaro sanidad. Declaro la vida del Espíritu moviéndose. Hoy declaro desde este lugar, hacia donde tú estás, hacia hospitales, hacia lugares de centros de salud, hacia casas, familias, hogares en donde están personas que están enfermas o que están atravesando situaciones de enfermedades terminales, cualquiera que sea el COVID o cualquiera que sea la enfermedad. Yo hoy declaro en el poder del Espíritu de Dios, en el poder de la sangre de Cristo, en el poder del nombre de Yeshua, en el poder de su palabra, que reciba sanidad. Desde este lugar envío la orden del Dios viviente para que sea sano. Envío ángeles que lleven aceite y bálsamo para que unjan tu cabeza, unjan tu cuerpo y seas sanado en el poder del Espíritu de Dios. Envío ángeles. Yo estoy viendo ángeles con pequeños recipientes de aceite que están derramando sobre personas que están enfermas ahora. Si tú lo puedes creer, porque esto es un asunto de que tú lo creas. Si tú lo puedes creer, lo recibirás. Porque siempre he hablado solo lo que el Espíritu Santo me permite ver. Y yo estoy viendo ángeles que están yendo a hogares, que están yendo a hospitales y están derramando aceite. Mira, están derramando aceite sobre la cabeza y están derramando aceite sobre el ombligo. El Espíritu de Dios está haciéndolo. Ángeles están operando ahora. Están derramando aceite sobre la cabeza y sobre el ombligo. El ombligo representa la matriz, el principio de la gestación de la vida. Eso quiere decir que el Espíritu de Dios
te está sanando y está rompiendo maldiciones generacionales. Está sanando tu vida y está rompiendo maldiciones degenerativas, maldiciones de enfermedad que fueron puestas cuando estabas aún en el vientre de tu madre como un embrión, cuando estabas siendo formado o gestado en el vientre de tu madre. Toda enfermedad genética, toda enfermedad cromosómica se destruye. Toda enfermedad de la cadena genética degenerativa se destruye ahora. Y declaro, Rey del cielo, que tus ángeles están derramando aceite sobre la cabeza, pero también están derramando aceite sobre el ombligo, la matriz del ser humano. Ángeles están operando allí, están restaurando vidas, restaurando matrices, dando vida a matrices. Declaro en el nombre de Yeshua que todo tu sistema digestivo, tus órganos, aparatos están siendo sanados y restaurados en el poder del Espíritu de Dios. Hoy, desde esta plataforma, lo declaro y lo sello por la palabra del Eterno, y el Espíritu de Dios lo está obrando y lo está operando allí donde tú estás. Lo estás recibiendo ahora. Ángeles siguen derramando aceite y están trayendo sanidad. Están envolviendo en una luz clara, cristalina, transparente ese lugar donde tú estás. Y desde aquí enviamos palabra de sanidad, palabra de sanidad, palabra de sanidad. Envió su palabra para sanar y para salvar, dice el salmista. Yo envío tu palabra para sanar y para salvar. Envío tu palabra, envío asistencia angelical, envío la manifestación del poder del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios hoy lo está haciendo. Todo problema en tu matriz, todo problema en tu sistema digestivo es sanador, es quitado. El poder del Espíritu de Dios trae sanidad. Declaro sanidad en tu sistema digestivo, intestinos, colon, todo lo que forma parte, estómago, todo lo que forma parte del tracto digestivo. Allí está siendo sanado, está siendo restaurado. Enfermedades degenerativas de los huesos. Hoy declaro sanidad en el poder del Espíritu de Dios. De toda enfermedad degenerativa de los huesos. Toda enfermedad asociada a los huesos es destruida ahora, es quitada. Artritis, artrosis, lupus, cualquiera que sea su nombre, está siendo destruida ahora. Y hay una matriz que está siendo regenerada para que en tu matriz o desde tu matriz empiece a generarse la vida por el poder del Espíritu de Dios. Así sea sellado ahora. En el nombre de Jesucristo, sea sellado. Declaro que toda angustia desaparece. Todo temor, todo miedo se va. Porque el perfecto amor del Dios viviente echa fuera todo temor. Tus días están siendo protegidos y guardados por el Eterno. Tu vida está siendo protegida por el Eterno. Está siendo resguardado en el poder del Eterno. Y nada ni nada, ni nadie te podrá dañar ni destruir. El Señor está contigo. Y del polvo te levantarás. Serás restaurado por el Espíritu. Iglesia íntima con el Espíritu. Conoce al Espíritu de Dios en la intimidad. Deja que te enseñe, que Él te revele, que Él te muestre, que Él hable a tu vida. Deja que Él haga, opere a tu favor. Él te revelará el secreto. Él te revelará los secretos del reino, los códigos del reino. Y Él manifestará el poder del reino. Yo declaro hoy que como es en los cielos, sea hecho en la tierra. Sobre tu vida, sobre esta nación llamada Ecuador, sobre las naciones de la tierra. El reino de Dios viene a establecer su voluntad. Yo declaro que toda injusticia es juzgada, toda maldad es juzgada, toda corrupción es juzgada y todo lo antagonismo es juzgado, toda rebelión es juzgada. Y el reino de Dios trae paz a las naciones de la tierra. El reino de Dios trae justicia, trae sanidad y trae rectitud a las naciones de la tierra. Así se ha sellado.
en el poder del Espíritu de Dios. Siento un fuego en tu vientre. Siento que hay un fuego del Dios viviente en tu vientre. Y es el fuego del Espíritu de Dios. Es el fuego del Espíritu Santo. Y ahora recibe una unción del Espíritu de Dios. Recibe el fuego del Espíritu de Dios. Recibe la unción, el empoderamiento, la llenura del Espíritu de Dios. Allí donde tú estás, recibe la unción del Espíritu de Dios. Su fuego santo empiece a operar en tu espíritu, sobre ti, empiece a moverse en tu espíritu, sobre ti, sobre tu vida. El fuego de su espíritu te empodere, te llene, te capacite. Su fuego te guíe, su fuego sane tu vida, su fuego te santifique. El fuego del Espíritu de Dios te empodere de la vida en el reino, como es en el cielo, será sobre tu vida, como es en el reino, es ahora en la tierra, en tu vida. Recibe los diseños del cielo, los diseños del reino, para que te muevas en el poder, en la velocidad, en las dimensiones, en las esferas sobrenaturales, las atmósferas sobrenaturales del reino de Dios, del Espíritu Santo. Hay un fuego en tu espíritu, en tu ser, que te aviva, que te unge, que te capacita, que te llena ahora, que te llena ahora. Siento ese fuego, siento esa unción en tu espíritu. Sé lleno del Espíritu, sé lleno del Espíritu, sé llenos 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 del Espíritu. Sé lleno del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu del Señor está sobre ti, como estuvo en Yeshua HaMashiach. El Espíritu del Señor está sobre mí, como estuvo en Jesucristo, nuestro Rey Mesías. Padre, a ti la gloria. Yo declaro cambios y transformaciones en la vida de tus hijos ahora. Declaro, Señor, que se convierten en leones en el poder de tu Espíritu. Gente valiente, gente empoderada, gente con una fuerza espiritual sobrenatural. Estoy viendo milagros ahora, mira. Estoy viendo que milagros se van a gestar por el mover del Espíritu de Dios sobre tu vida. Vas a ser un portador y manifestador de milagros. Un portador y manifestador del poder y de la unción de milagros sobre tu vida. En el nombre de Jesucristo, recíbelo. Por el poder de su palabra, recíbelo. Sé manifestador de milagros, prodigios, señales y maravillas. De la misma manera me dice el Espíritu de Dios, como te estoy sanando, de esa misma manera orarás para que otros sean sanados. Así me está diciendo el Señor. De la misma manera como eres sanado hoy, recibirás poder y unción para ir y orar por otros y que sean sanados. Ahora recibe la sanidad del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y sé empoderado para hacer lo mismo en el nombre de Yeshua. De la misma manera como eres consolado, dice el libro de Corintios, de esa misma manera el Señor te capacitará y te ungirá para que tengas poder para consolar a otros. En su nombre, en su poder. Qué maravilloso. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por la unción. Gracias por el poder de tu Espíritu que nos habilita, que nos da la seguridad de que tú vas a hacer, que tú harás. Que es más, ya lo hiciste, Señor. Como dice el profeta Isaías, antes de que oren, yo ya habré escuchado vuestra oración. Aún estarán orando y ya el Señor les habrá entregado la respuesta a su oración. Así se ha hecho en el poder del Espíritu. Recibe sanidad, vida, restauración en el poder de su Espíritu. Aleluya. Si tú todavía no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, este es el momento para hacerlo. Repite conmigo esta sencilla oración. Señor Jesucristo, hoy te pido perdón por todos mis pecados. Señor, sáname, sálvame, límpiame, purifícame. Haz de mí una nueva criatura.
nacida del agua y del Espíritu. Perdona mis pecados, lávame en tu justicia, sáname, Señor, restáurame y levántame. Haz conmigo, Señor, conforme a tu plan perfecto. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesucristo, mi Salvador, así se ha sellado. Amén y amén. Padre, yo bendigo a aquellos que han hecho la oración para abrir su corazón a ti. Y declaro, Señor, que tú te manifiestas de una manera real y sobrenatural sobre ellos. Gracias, Señor. Los bendigo. Yo te bendigo, bendigo tu vida, tu casa, familia, ministerio. Bendigo a Ecuador como nación y bendigo las naciones de la tierra. Te bendigo en el nombre de Jesucristo. Si necesitas consejería pastoral, psicológica, espiritual, comunícate con nosotros a los números telefónicos que aparecen en la pantalla, correo electrónico, Facebook, que aparecen también en la pantalla. Y haznos saber acerca de ti. Testifica de milagros y prodigios que el Señor haya operado en tu vida para que otros sean alimentados en su fe. Y si conozcan que tú eres, que Dios es real y verdadero. Conozcan que el Señor es soberano y todopoderoso. Yo te bendigo en el nombre de Jesucristo y será hasta una nueva oportunidad. Desde la ciudad de Puerto Viejo, Rubén Zambrano, Ministerio Linaje del Rey. Que el Señor te bendiga hoy y siempre. Amén.